disculpo por la voz. Yo voy a hablar sobre el aspecto psicosomático que tienen los sujetos migrantes y hablaré también sobre un caso en particular que llamó mucho mi atención por el simbolismo que contiene. George Crodek, uno de los precursores fundamentales de la medicina psicosomática, conceptualiza el cuerpo como un espacio escénico en el que se actúan los conflictos inconscientes. En su obra, El libro del ello de 1923, afirma que no es el yo consciente quien gobierna la existencia y el cuerpo, sino que estos se ven impulsados por fuerzas inconscientes que nos dirigen desde las profundidades de la psique. Esta premisa adquiere una resonancia particular en el fenómeno de la migración, donde los sujetos, atrapados en la imposibilidad de articular verbalmente los traumas experimentados durante el desplazamiento, recurren involuntariamente al cuerpo como vehículo primario para manifestar el sufrimiento psíquico, que no puede ser simbolizado a nivel del lenguaje. Emerge en forma de síntomas psicosomáticos, evidenciando así la insoslayable imbricación entre lo psíquico y lo somático en la experiencia migratoria. A lo largo de mi trayectoria, he tenido la oportunidad de observar de manera cercana y detallada el fenómeno migratorio dentro de un contexto escolar a nivel preescolar, donde una proporción significativa de los estudiantes provienen de diversos países. Muchos de estos niños y niñas se incorporan al colegio tan solo horas después de su llegada a México, en ocasiones sin haber recibido ninguna orientación o explicación acerca del entorno radicalmente diferente al que se enfrentarán. Desde un primer momento, se ven inmersos en un contexto donde predomina un idioma que no comprenden. Enfrentan costumbres culturales ajenas, consumen alimentos que les resultan completamente extraños y se encuentran con formas de interacción social que, si bien no carecen de calidez, son profundamente diferentes a lo que han conocido. Este escenario, cargado de elementos de alteridad y desorientación, ha sido objeto de mi interés analítico, pues revela cómo los pequeños en pleno desarrollo psíquico y emocional se ven obligados a enfrentar transiciones abruptas y a reorganizar su sentido de pertenencia y su lugar en el mundo de manera forzada. Dichos cambios, sin una adecuada mediación o explicación, generan un impacto que trasciende lo meramente conductual, afectando los procesos de simbolización, de construcción del yo y de la relación con el otro. Hoy considero fundamental abordar estas experiencias y detenernos en el análisis de las profundas implicaciones que la migración tiene en la psique infantil. En particular, interesa explorar cómo estas vivencias generan desajustes emocionales, ansiedades ligadas a la pérdida y al desarraigo, y cómo los niños construyen nuevas formas de subjetividad a partir de este choque cultural. Este congreso representa una oportunidad valiosa para abrir un espacio de reflexión en torno a la migración infantil desde un enfoque psicoanalítico y para proponer herramientas que permitan acompañar de manera más eficaz a estos pequeños en su proceso de adaptación psíquica y emocional a su nuevo entorno. Joyce McDougall habla de cómo el cuerpo puede convertirse en el espacio donde se escenifica el sufrimiento psíquico para cuando éste no puede ser procesado a través de los canales habituales de simbolización. En el caso de la migración, incluso dentro del mismo país, la pérdida de seguridad y estabilidad genera un trauma que el sujeto no siempre puede articular conscientemente y que en muchos casos encuentra en el cuerpo su única vía de expresión. En palabras de Joyce McDougall, cuando las palabras fracasan en su función de expresar los conflictos emocionales, el cuerpo se convierte en el escenario donde se representan los dramas internos, produciendo síntomas que hablan un lenguaje que el sujeto no puede escuchar conscientemente. Por ejemplo, la angustia derivada de la sensación de desarraigo o la incertidumbre frente al futuro puede somatizarse en problemas gastrointestinales, dificultades respiratorias o dolores musculares crónicos, expresiones que dan cuenta del impacto profundo de la migración en la subjetividad del individuo. El cuerpo, en estos casos, habla allí, donde las palabras no alcanzan. Este fenómeno ilustra cómo la migración afecta no solo la mente, sino también el cuerpo, en un proceso donde el sujeto busca de forma inconsciente una manera de lidiar con el malestar generado por las condiciones externas y las tensiones internas.
Entonces, ¿qué migramos cuando migramos desde la psicosomática? Lo que migramos no es únicamente nuestra presencia física, sino nuestra capacidad para contener, procesar y elaborar el sufrimiento. Ahora hablaré sobre Carola. El caso que les voy a presentar es de una niña chilena de 4 años y este caso ilustra la compleja dinámica psíquica que subyace al proceso migratorio, especialmente en nuestros niños pequeños, quienes aún no cuentan con las herramientas simbólicas suficientes para elaborar las experiencias de cambio radical en su entorno. Carola, quien llegó a México el 18 de agosto de 2023 junto a su familia, fue ingresada al colegio solo 3 días después, el 21 de agosto. Este rápido tránsito, marcado por la urgencia de los padres ante un nuevo proyecto laboral, no permitió una integración gradual de la niña a su nuevo entorno, lo que desencadenó una respuesta psíquica a través del cuerpo, una vía común en la psicosomática infantil, cuando las palabras fallan. Desde el primer día, Carola presentó una marcada inhibición motriz y emocional. Permanecía inmóvil en el mismo lugar durante el recreo, rehusándose a participar en las actividades con sus compañeros, a pesar de los numerosos intentos por integrarla. Esta resistencia al movimiento y a la interacción puede leerse como un mecanismo defensivo frente a un entorno que percibía como profundamente ajeno y amenazante, donde la seguridad de su espacio familiar en Chile se había visto bruscamente alterada. La angustia materna aumentó cuando se observó que Carola no hablaba, no articulaba palabra alguna, generando una barrera significativa en la comunicación tanto con los docentes como con sus compañeros. La tensión emocional acumulada se somatizó en forma de un cuadro de dermatitis, con erupciones cutáneas severas, una clara manifestación de lo que Joyce McDougall describe como el cuerpo tomando la palabra ante la imposibilidad de simbolizar el sufrimiento psíquico. Ni los especialistas en mutismo selectivo, ni los médicos, ni psicoterapeutas lograron establecer una conexión verbal con la niña. La situación alcanzó un punto crítico cuando aproximadamente 2 meses después la familia decidió regresar a Chile. Es aquí donde ocurre un viraje revelador. Carola pidió de manera explícita hablar conmigo a través de una videollamada, un gesto significativo que rompió el silencio que había mantenido durante su estancia en México. Su voz fue segura y firme, emergió como el canal de expresión que había estado clausurado. A través de sus palabras, pudimos comenzar a desentrañar el impacto simbólico de la migración. Ella decía: mi país es Chile. En México comen mucho chile. Se comen a mi país y entonces me pueden comer a mí también, expresó, vinculando simbólicamente el nombre de su país con el alimento, en un intento por dar sentido a una experiencia que la sobrepasaba. En otra ocasión refirió: me sentí despegada del piso cuando voló el avión, revelando la sensación de desarraigo que el desplazamiento físico había provocado en su psiquismo. Y esto lo relaciono con las erupciones que tenía en la piel. Se sentía despegada de su maternaje. Este caso evidencia la importancia de trabajar psicoanalíticamente con la experiencia migratoria infantil, para que ésta sea asimilada no como una pérdida irrecuperable, sino como un suceso susceptible de elaboración simbólica. En el proceso, estamos acompañando a Carola para que pueda transformar la migración en una experiencia, no en un duelo, ya que su vida estará marcada por desplazamientos constantes. El objetivo es que logre integrar estos eventos de manera simbólica, evitando que el cuerpo cargue con el peso de lo no dicho, permitiéndole enfrentar futuros movimientos geográficos como experiencias que pueden ser elaboradas y no como traumas que silencian. Gracias.